¿Qué tal? Buenos días. Sí, Juan Pablo, en el día de ayer se hicieron nuevamente detenciones en cuanto a los allanamientos que se estaban realizando. 37 al menos fueron los allanamientos que se realizaron en la zona sur del Gran Buenos Aires, creo yo, una de las zonas más calientes. De acuerdo al lugar donde ellos se movían, los allanamientos que habían realizado, los contactos que ellos mismos tenían, y en ese lugar también todavía queda una de las personas detenidas de Florencio Varela, que había tenido algún tipo de vinculaciones y de hecho también los había visitado en la unidad penitenciaria de General Alvear. La mujer que detuvieron en el día de ayer es de Ciudad Oculta. La vinculación hasta este momento que tiene es tal vez mínima, porque su marido es, digamos, del círculo de Lampa. Ella está con su esposo, que está detenido en la unidad penitenciaria, es en la unidad penitenciaria de Seiza, pero todavía no se tienen mayores detalles en cuanto a si tendría algún tipo de vinculación con estos tres delincuentes que todavía continúan prófugos. Siguiendo el paso del día a día y de qué es lo que ocurre en este lugar, lo cierto es que hay que tener en cuenta que en otras oportunidades, cuando se fugaron quienes estaban alojados en las unidades penitenciarias, tal vez no hemos seguido el día a día. Tal vez la diferencia en esta oportunidad es básicamente de quiénes estamos hablando, de quienes estarían involucrados en un triple homicidio en el año 2008, donde habían encontrado sin vida a 3 personas, donde finalmente se terminó certificando en un juicio oral y público que eran quienes los habían asesinado, y obviamente la vinculación que se tenía todavía con la efedrina, el tráfico de drogas y también con una persona que todavía continúa prófugo, estamos hablando de Pérez Corradi. Creo que en este momento no hay mayores pistas, sí lo que están haciendo es seguir las pistas mínimas que pueden llegar a tener dentro de la investigación. ¿Qué serían estas pistas mínimas? Bueno, las vinculaciones que ellos tenían, los llamados telefónicos, las visitas que habían realizado en la unidad penitenciaria de General Alvear, las personas que a ellos los conocían, y todos estos detalles hacen que la relación que van llevando adelante en cuanto a la investigación brinde tal vez algún tipo de datos y de esa manera continúan actuando. Hay todavía trabajando en esta investigación 700 efectivos de la unidad penitenciaria, el grupo GEOF. Te voy a contar un detalle que no sé si trascendió demasiado. Vos sabés que en cuanto al allanamiento que estaban haciendo en la zona de Berazategui, en un parque, en el Parque Pereira Iraola, cuando se tenían detalles o creían que podían llegar a tener alguna pista para poder encontrar a los 3 prófugos, lo que habían dicho, por lo menos esto es lo que trascendió, que el enfrentamiento que se había efectuado en ese lugar, un enfrentamiento a disparos, había sido entre Gendarmería y la misma policía bonaerense, que estaban realizando el procedimiento en este parque creyendo que podía llegar a haber una pista. De hecho, había un llamado al 911 de que habían visto una de las camionetas. Pistas falsas o no, por lo menos estas 2 camionetas que habían encontrado incendiadas, una es una Kangoo, la otra es una camioneta 4x4 color blanca, todavía no han dado ningún resultado, estarían prácticamente descartadas de que podrían haber llegado a ser utilizadas en lo que es la fuga. Esto no significa que no hayan sido pistas que ellos mismos hayan plantado. Para moverse, exactamente, para moverse de lado a lado. Vos imaginate, Juan Pablo, que cuando ellos estaban siendo buscados en ranchos, ya había aparecido una de las camionetas, estamos hablando de la 4x4, incendiada en la zona de Florencio Varela. Esto no significa de que ellos no tengan algún tipo de contacto o alguna vinculación o alguien los está ayudando desde afuera. Sí, por lo menos habla de una logística, evidentemente. Ahora, Ana, esto de que se haya detenido a una mujer en un allanamiento en Ciudad Oculta, una mujer que se cree podría haberlos asistido en la fuga, a la que le encontraron dinero en efectivo y droga, ¿implica que los 3 prófugos hayan ingresado a la capital federal, que se hayan atrevido no solo a volver a la zona sur del Gran Buenos Aires como se especula, sino que hayan pasado la General Paz o que los hayan asistido fuera del territorio de la capital federal? Hablemos de una confirmación, si es que podemos llegar a entender todos los detalles que han brindado dentro de esta investigación. Pero el faraón, conocido de esa manera, que había sido detenido, dijo: hasta mi domicilio vinieron el día domingo por la madrugada, se quedaron unas horas en mi casa, de hecho yo estaba en una fiesta, unas 100 personas estaban también en esa fiesta cuando se los estaba buscando intensamente, lo que les había dado era dinero en efectivo y armas. ¿Qué es lo que significa como mínimo esto, Juan Pablo? Bueno, que en realidad no tienen una logística tan grande y viven, por decirlo de alguna manera, el día a día.
que ese dinero se va acabando y necesitan nuevamente de otras personas para poder continuar prófugos, porque no es tan fácil mantenerse prófugo, porque necesitan dinero, porque necesitan personas que obviamente no se tienten incluso con el ofrecimiento de 2 millones de pesos que han otorgado para quienes pudieran brindar datos de ellos, y de personas que pueden llegar a estar vinculadas dentro del AMPA y dentro de un, digamos, escenario mucho más oscuro como para que ellos no sean vistos o no sean vendidos por otras personas. Bueno, todos estos detalles son mínimamente las pistas que está siguiendo la policía. Muchas, pocas, no, poquísimas. El día 31 estábamos hablando de 3 delincuentes que estaban totalmente acorralados, que estaban negociando por intermedio de sus abogados. Sin embargo, esto no se dio de esta manera, y de Ranchos, lugar donde pudieron trascender las imágenes de las cámaras de seguridad, donde ya la policía, y no tengo por qué obviamente cuestionar esta declaración, lo que dijo es que Lucrecia, una de las que había sido baleada, que habían sido estos 3 delincuentes los que habían abierto fuego entre los 2 policías que estaban realizando este control. Por lo tanto, lo que hay que decir es que hasta Ranchos llegaron. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, haciendo este camino que de a poco, creo yo, con algunas pistas bastante certeras, estaba siguiendo la policía. Porque hasta Florencio Varela llegó, porque hasta Quilmes llegó, porque terminó deteniendo una de las personas que había mantenido contacto con estos 3 delincuentes, pero cuando llegan a Ranchos, luego de tener estas imágenes de las cámaras de seguridad y estos enfrentamientos con la policía, pierden finalmente el rastro de manera definitiva. ¿Hay alguien que los está ayudando, que los está encubriendo? Sí, es lógico. A esta altura del partido no podemos hablar de que estas 3 personas estén prófugas sin ningún tipo de ayuda. Tienen que tener algún tipo de ayuda, política o no, no se sabe, pero lo cierto es que hay alguien que los está bancando de manera económica y en cuanto a las provisiones también. Y vos fíjate que las defensas que tienen, ¿no? El cuerpo de abogados que pertenecen todos al mismo estudio y que cada vez que se los interroga no están al tanto, están de vacaciones, no sabían, no dan crédito de nada de lo que se comenta. Por ejemplo, ni siquiera aseguran que los que dispararon en Ranchos eran en realidad ellos. No dan confirmación alguna de lo ocurrido en la casa de la ex suegra de uno de los hermanos Lanata, es decir, no confirman la idea de que la camioneta haya sido robada. Ellos pareciera que están abocados a rever la pena. Juan Pablo, en cuanto a la camioneta robada, es raro porque la mujer no reaccionó de manera espontánea. O sea, cuando habían ido a su casa, la primera oportunidad que habían ido hasta ahí era para pedirle dinero en efectivo. De hecho, ella hizo una denuncia por intermedio de su abogada, Némesis, si no me equivoco es el nombre de la abogada, pero lo había hecho 4 o 5 horas después. Se habían acercado hasta la justicia y dijeron, bueno, vinieron hasta mi casa, me pidieron dinero en efectivo, me amenazaron, de esa manera se llevaron un monto importante, y un par de días después lo que hicieron es volver a ir hasta ese lugar y no solamente pedirle dinero en efectivo, sino también robarle la camioneta. Pero la denuncia nuevamente no es hecha de manera espontánea y juegan con este tiempo, con estirar los tiempos de la investigación de la policía, tal vez para que ellos mismos no puedan ser captados. Algunos de estos detalles son, si se quiere, bastante llamativos, por decirlo de alguna manera. Otro de los puntos que nosotros estábamos hablando, que en un principio parecía prácticamente un chiste y parecía algo totalmente ilógico, que todavía continuaran juntos los 3. No deja de ser bastante extraño, como por ejemplo ellos no se han dividido de alguna manera, y lo que en un momento pudo ser un poco gracioso diciendo, bueno, ¿por qué están los 3 juntos? ¿Por qué seguir de esa manera? Es más fácil tal vez que los reconozcan a los 3 juntos y se van moviendo en bloque, que si se separan, tal vez cada uno tiene la oportunidad de irse para un lugar y tal vez despistar, porque bueno, de última o en definitiva, si los 3 se separan, tal vez sigan a 1 o a 2, algunos zafe, por decirlo de alguna manera. Es el mismo miedo que ellos tienen a venderse entre los 3 y a traicionarse. Bueno, son muchos puntos. Los abogados igual lo que hacen es dar detalles que son un tanto inocentes, por decirlo, dentro de lo que es la investigación. Ellos mismos dicen, bueno, los sacaron. Bueno, y si los sacaron, ¿quién los tiene? Y si eran ellos los que habían disparado, ¿quién les hizo disparar las armas que ellos tenían contra? No voy a decir efectivos que estaban desarmados, porque si vemos las cámaras de seguridad y las imágenes, tal vez hasta llame la atención de que no reaccionen. Son policías que corren al ver la manera en la que se bajan de este vehículo y comienzan a disparar de manera indiscriminada. Un episodio absolutamente sin sentido, porque si ellos hubieran continuado sin frenar, nadie los hubiera podido perseguir, evidentemente. No, bueno, pero lo que hacen es, no sé si en alguna oportunidad a mí me ha pasado, que me he pasado por alto algún control,
básicamente porque uno no percibe los movimientos que hacen con las mismas manos para detener el vehículo, y cuando vos continúas la marcha, lo que hacen es poner un patrullero directamente al seguimiento del vehículo que no paró como corresponde en el control. Yo creo que el enfrentamiento y haber herido a las personas que estaban ahí realizando ese control les da, por decir de alguna manera, un poco más de tiempo para continuar escapando. En una zona que ellos muy bien conocían, porque los hermanos Lanata conocen toda la zona sur del Gran Buenos Aires, no solamente lo que es Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, lugares donde ellos aparentemente, digo, porque esto, si bien hay testigos y hay algunos detalles, no fue confirmado en su totalidad. Pero yo creo que esto tiene detalles muy extraños desde un inicio. Que Lanata, por ejemplo, tuviera un teléfono, algo que a esta altura del partido nos llama la atención porque lo hemos escuchado y lo hemos visto inclusive en algunas imágenes en muchas oportunidades, que tenga un teléfono en una unidad penitenciaria, ya no sé si decir de máxima seguridad, en una unidad penitenciaria y punto, que los tres están alojados en una misma celda, que esta celda sea una celda de enfermería, 3 personas que se conocen, que pasen por 3 controles sin que nadie los perciba, que se vayan empujando un vehículo, un Fiat 128, como si tal cosa a las 2 de la mañana y a nadie le llame la atención, que lo hagan, porque esto ya se certificó con un arma que es una réplica de una 9 milímetros de juguete, decían, una réplica de madera, y que tampoco llame la atención, que el guardacárcel que estaban en la parte de ingreso-egreso no pueda portar armas por la religión que profesaba. Bueno, todos estos son detalles, la verdad, que muy extraños. Dicen, por lo menos los detalles que habían trascendido en cuanto a las fuerzas de seguridad y algunas quejas que había existido entre, no sé si quejas, enfrentamientos entre las mismas fuerzas de seguridad, estamos hablando de la Policía Bonaerense y la Policía Federal, que le dieron, como se dice básicamente, le dieron un poco de aire para continuar viaje. O sea, es como yo te doy un par de kilómetros y después comenzamos con la investigación y la búsqueda real. Eso habría ocasionado una especie de enfrentamiento entre ambas policías. ¿Por qué dicen esto? Porque al momento en el que desde la misma policía salían incluso de las mismas fuentes que estaban realizando los rastrillajes, que estaban realizando la investigación, que ya tenían intervenidos los teléfonos, todo esto no se había realizado, por lo menos no hasta ese momento. Por lo menos eso, eso es lo que había hecho que existiera una especie de enfrentamiento. Y más allá de todo eso, hubo algunos puntos de inflexión dentro de la investigación que corrieron a toda la cúpula de la DDI de Quilmes, que estaba a cargo de la investigación en la zona sur, y pusieran dentro de la investigación a quienes están a cargo de La Plata, la DDI de La Plata. Eso fue uno de los puntos. Bueno, obviamente que corrieran también a toda la cúpula de la unidad penitenciaria de General Alvear, fue otro de los puntos de inflexión, que agregaran las fuerzas federales en cuanto no solamente a GEOF, sino también en cuanto a la Gendarmería y la Prefectura, que están trabajando en la ubicación de estos 3 delincuentes que todavía continúan prófugos. Y obviamente el punto que hace estallar dentro de los medios de comunicación es que son 3 delincuentes conocidos, no son 3 delincuentes cualquiera. En otras oportunidades nosotros hemos tenido fugas de unidades penitenciarias, pero dábamos hoy la noticia y después volvíamos a hablar de ellos cuando los encontraban y los volvían a detener, o cuando volvían a delinquir y los volvían a detener. En esta oportunidad estamos siguiendo una especie de reality. 3 delincuentes cuyas caras han ganado la prensa en los últimos 10 días, primeras planas de los diarios, en los canales de televisión, por lo que me parece a mí, en el caso de haber recibido algún tipo de asistencia dentro del territorio de la capital federal, en función de este allanamiento realizado en Ciudad Oculta, sería un verdadero escándalo, ¿no? Ya resulta escandaloso el hecho de que, de acuerdo a lo que se establece en la investigación, hayan tenido el tupé de regresar al Gran Buenos Aires. Ingresar al ámbito de la ciudad de Buenos Aires me parece realmente escandaloso, ¿no? Sobre todo con la presencia de pero hay que ver en qué zonas, porque Ciudad Oculta distintos ingresos, ¿no? Es una zona tal vez, no sé si decir no tan vigilada, porque sí tiene vigilancia en cuanto a las fuerzas de seguridad, pero sí es una zona donde uno puede ingresar más arbitrariamente, tal vez sin ser tan visto, sin cámaras de seguridad y otros puntos. Pero está muy cerca de accesos clave a la ciudad, digo, sí, donde está Gendarmería, que lógicamente está notificada de los vehículos donde pueden estar trasladándose estas personas, las características de estas personas que, bueno, ya son públicamente conocidas, ¿no? Por eso preguntaba si en realidad la asistencia, presunta asistencia de esta mujer a los prófugos podría haber sido o dentro de la ciudad o bien en otro lugar, ¿no?